Hermanos, buenas noches. Qué hermoso privilegio poder compartir ustedes en esta noche la palabra. Gloria a Dios por ese tiempo de alabanza y les invito a que me acompañen un momento orando por este tiempo para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, sea obrando en cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por la palabra, Señor, que nos vas a traer en esta noche, Señor, a tu iglesia, Señor, una iglesia unida, Señor, una iglesia, Señor, que a esta hora, Señor, está sedienta y hambrienta de ti, Señor, por escuchar de ti, por escuchar más de ti, Señor. Oro por mis hermanos en esta noche que me escuchan, Señor, y que están escuchando y están a la expectativa, Señor, de qué es lo que traes para cada uno de ellos en esta noche. Te pedimos que nos hables, poderoso Dios, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de esta palabra, por medio de esta corta enseñanza, Señor. Te damos gracias, Señor, y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, como ustedes saben, como algunos saben, estamos leyendo en este mes el Mateo 5, 6 al 7, que corresponde al Sermón del Monte. El pastor Yuri estuvo acompañándonos el jueves pasado y hoy en esta noche de martes vamos a estar leyendo Mateo 5 del 13 al 18. ¿Qué dice Mateo 5 del 13 al 18? Mateo 5:13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y cuando alumbra a todos los que están en casa. El 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este sermón, como lo explicaba el pastor Yuri el jueves pasado, lo hizo Jesús y dice en el versículo 5, en el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Fue un discurso que dijo Jesús o que hizo Jesús a sus discípulos especialmente. Se dice que había gran multitud de personas en ese momento, pero este sermón iba enfocado principalmente a sus discípulos. Pudieron ser los 12 como pudieron ser más de los discípulos que Jesús había ganado en ese momento. Entonces el versículo 13 nos dice que nosotros como discípulos de Cristo somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Antiguamente la sal, y creo que algunos de ustedes se acuerdan que nuestras abuelas, algunas de nuestras abuelas, algunos que tuvimos la experiencia de ver cómo en el campo, especialmente las abuelas, tomaban la sal para conservar la carne, para conservar el pescado, para que ésta no se dañara. Y precisamente mucho tiempo atrás, en este tiempo, en el tiempo de Jesús, precisamente, en esa época también usaban la carne, la sal, no precisamente para salar los alimentos, sino para conservación. Tú, tú echabas mucha sal o rociabas mucha sal sobre la carne y la guardabas. Asimismo el pescado, y este evitaba que se dañara. Frenaba la descomposición de los peces o de animales muertos a fin de ser exportados o conservados a la intemperie por mucho tiempo. Este era el uso que se le daba a la sal. Hoy en día, ¿cómo puedo aplicar la sal o esa ilustración que Jesús les hace a sus discípulos diciendo, ustedes son la sal de la tierra? Pues resulta que nosotros somos la sal, nosotros tenemos esa capacidad o esa función de ir a los demás, de estar en medio del pecado, en medio de la muerte, en medio de aquellos que no tienen esperanza alguna, en medio de esta sociedad, y todas para que todas aquellas que precisamente están en descomposición, entre comillas, todos aquellos que no conocen de Cristo, que no conocen ninguna esperanza, que no saben acerca de las buenas nuevas, nosotros estamos ahí precisamente para llevar la palabra, para compartir la palabra y ser esa sal para que componga lo descompuesto.
por medio de Cristo Jesús. Nosotros somos aquellos que llevamos esa palabra y por eso el Señor nos compara con la sal, no precisamente para que vayamos a salar al mundo, sino más bien a conservar, a llevar una palabra de ánimo para que el otro se levante, para que el otro se mueva, a llevar la palabra de Dios. La sal se necesita porque nuestro mundo se está echando a perder. Así como la carne antiguamente se echaba a perder si no tenía la sal, si no era salada, si no era condimentada con sal, se echaba a perder. Entonces hoy en día la sal que somos nosotros se necesita porque nuestro mundo se está desechando, se está echando a perder a causa del pecado, a causa de la desobediencia a Dios. La gente, el mundo se está echando a perder. Es por eso que Jesús hace esa comparación a sus discípulos, le dice, ustedes son la sal, pero si ésta se desvaneciere, entonces, ¿qué sucede? ¿Con qué será salada? Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, si la sal no cumple su propósito, si la sal no está en medio de las personas, en medio del mundo que se está echando a perder, entonces es echada fuera. Entonces, mi hermano, deseamos que el Señor nos eche fuera una palabra dura, ¿sí? Una palabra difícil de escuchar, el que Dios o que Jesús nos diga, si tú eres sal, pero no cumples con tu labor, no cumples con tu trabajo, serás echado fuera y hollado por los hombres y hollada por los hombres. Entonces, si la sal no cumple su propósito, el Señor la hace a un lado. Y el Señor también le dice a sus discípulos, ustedes no son solo sal, ustedes también son luz. Entonces, del 14 al 16, el Señor empieza diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué es la luz? Pues la luz significa que no solo como nosotros, como hijos de Cristo, como discípulos, hemos recibido la luz, porque la luz es el mismo Cristo, es Cristo mismo que vino a traer luz a nosotros. Cristo también nos dice que somos luz y que debemos tener una mayor preocupación que no solo por nosotros mismos. O sea, Jesús nos dice, ustedes ya son luz, Él es luz, ustedes son luz, pero no se queden solo ahí, sino al contrario, sean luz para otros, iluminen a otros, porque no podemos vivir solamente para nosotros mismos, sino debemos de irradiar esa luz, reflejar esa luz al mundo, a ese mundo perdido, a ese mundo que se encuentra en oscuridad. Y precisamente el Señor, añadiría yo, que esa luz debe reflejar precisamente la luz de Cristo, el amor de Cristo al mundo, que hoy en día tanto lo necesita. La luz se necesita porque el mundo está en oscuridad, está en tinieblas. Y si nuestro cristianismo limita a las tinieblas, no tenemos nada que mostrarle al mundo. Entonces, si nosotros como hijos de Dios, al ser luz, al ser ese reflejo de Cristo, se queda encerrado o se queda apagada esa luz o no brilla precisamente en la oscuridad, pues no cumplimos nuestro propósito. Para ser efectivos debemos de buscar y demostrar que somos cristianos, que somos luz, porque no podemos afectar al mundo por Jesús a ser igual como es el mundo. Si somos luz, debemos afectar al mundo. No volvernos igual que el mundo, no ser igual como es el mundo. Debemos ser diferentes. Por eso es que la luz es diferente, porque la luz trae brillo, la luz abre los ojos, la luz quita las tinieblas. Si tú estás en un lugar oscuro y prendes una vela, prendes un fósforo, prendes un bombillo, inmediatamente ilumina todo el lugar. Así, semejante, Jesús quiere que nosotros, que tú y yo que seamos ese reflejo en un mundo oscuro, en un mundo de oscuridad. Dice también la palabra, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, haciendo hincapié a la luz, a que somos luz. Pues resulta que dicen algunos teólogos que precisamente Jesús, cuando estaba allí en el monte hablando o dirigiendo este
este sermón a sus discípulos, a otro lado había un monte donde precisamente había una ciudad la cual se podía ver desde lejos, y esta ciudad estaba ubicada en ese monte, en esa montaña, y sobre esta montaña, la cual se veía de lejos, podríamos suponer que Cristo les estaba indicando que allá había aquella ciudad que se veía, y les estaba ilustrando que de la misma forma los discípulos o nosotros hoy en día como luz deberían ser como esa ciudad que se veía allá a lo lejos, que se veía pero era visible. ¿Por qué? Porque estaba sobre el monte, porque estaba puesta, ubicada sobre este lugar. Entonces Jesús les dice, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, haciendo alusión a la luz. Asimismo es la luz debe reflejar, la luz debe estar en un lugar que se vea, en un lugar visible, pero no precisamente para que otros la vean porque sí, porque simplemente es luz, entonces, wow, va a brillar en todo lugar. No, tiene que tener que marcar la diferencia, tiene que ser una luz diferente, tiene que reflejar el amor de Dios, tiene que reflejar un buen testimonio, tiene que reflejar a Cristo mismo. La luz necesita ser vista así como una ciudad sobre el monte. No nos podemos esconder. Los demás necesitan ver que la luz de Cristo habita en ti. Los demás necesitan ver que somos la luz del mundo, que somos luz. También el versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Entonces es básicamente el mismo significado de la ciudad asentada sobre el monte. Entonces la luz no se enciende ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. La luz no se esconde, la luz es para ser vista, así como ser vista como una ciudad sobre un monte. Asimismo debe ser vista en un candelero, debe ser encendida, debe reflejar la luz propia. La idea de un candelero nos da el sentido de que debemos ser intencionales al dejar esta luz alumbrar o brillar o relucir. Aún así como los candeleros son puestos en grandes alturas para que su luz sea más efectiva. Los candeleros propiamente o en ocasiones se colocan en lugares altos para que se vea, para que alumbre el lugar donde las personas están. Entonces nosotros debemos de buscar maneras diferentes maneras de brillar, permitir, y cómo no, demostrando que somos hijos de Dios, demostrando que somos discípulos de Cristo. De alguna manera hacer notar que somos luz, pero no para enorgullecernos, no para dar a entender lo grandes que somos, no, sino precisamente para mostrar a Cristo. La palabra también dice en el versículo, ahí en el mismo versículo 15 dice, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces un candelero está puesto, la luz está puesta en el candelero, y este candelero, el propósito de este candelero que tiene la luz es alumbrar a todos los que están en casa. Pensando en esta reflexión decía, ¿cómo alumbrar? ¿O cómo ser sal y cómo ser luz en medio de la situación en que nos enfrentamos o en medio de la pandemia? Pues ahí está la respuesta, alumbrar a todos los que están en casa. Empezando por nuestra casa, nosotros debemos alumbrar. ¿Y cómo alumbramos a los que están en casa? Reflejando el amor, reflejando la misericordia, reflejando el perdón hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos, esposas, reflejando realmente el amor de Dios, reflejado en nuestro hogar, dejando la ira, dejando tantas discusiones, no permitiendo que el estrés, que quizá la soledad, que en este tiempo genera, la ansiedad que este tiempo genera, daña a los demás, porque quizá alzamos la voz, gritamos de más, se nos sale quizá alguna mala palabra.
evitar todo eso, mis hermanos, porque precisamente aquí la palabra nos dice que la luz está en el candelero precisamente para alumbrar la casa. ¿Estás siendo tú verdadera luz en tu casa, mi hermano? En este tiempo que has tenido la oportunidad de estar más tiempo con tu familia, la has aprovechado verdaderamente. Es para reflexionar, mis hermanos. Ya en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de la luz es iluminar, alumbrar y exponer lo que está ahí. Por lo tanto, la luz debe ser expuesta antes de hacer cualquier uso de ella. Si está escondida debajo de un almud, como lo decíamos ahorita, ya no es útil la luz. La luz tiene que cumplir con su propósito. El objetivo de la luz es brillar, es que otros vean. ¿Pero qué ven? La gloria de Dios en nuestra vida. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, para que vean lo bueno que eres tú, para que los demás vean las cosas buenas que tú haces, que apoyas al otro, que animas al otro, que consuelas al otro, que oras por los enfermos, que llamas al que se siente solo, que estás pendiente de los demás, que estás pendiente de los hermanos cristianos, de aquellos que no son cristianos, que compartes el pan, que compartes el alimento. Pero estas obras las hace aquel hermano o hermana para glorificar el nombre de Dios, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para vanagloria, no es para alimentar mi ego, para alimentarme yo sola o yo solo, no es para eso. La luz tiene el propósito de glorificar al Padre, de glorificar a quien le dio esa luz, de glorificar a Cristo mismo, de glorificar a aquel que me dio ese nombre de luz, de glorificar a aquel que me llama mi sal y luz, no para gloria mía. Cristo sabría que habría una gran tentación para que los hombres para que los hombres tuvieran dentro de ellos. Quizá Cristo sabía que algunos de sus discípulos iban a tener en cuenta que eran luz, pero quizá algunos de ellos se iban a vanagloriar porque la luz estaba en ellos. Pero Cristo aquí aclara que la luz es para llevar buenas obras y para que sea glorificado el Padre, no el discípulo. Nosotros no merecemos la gloria, sino la gloria la merece Cristo Jesús. Nosotros como luz, entonces debemos ser cristianos, pero cristianos que no viven en secreto, sino cristianos que están expuestos, cristianos que se exponen a hacer esas buenas obras. Hoy en día quizá muchos hacen buenas obras para que otros los miren, para que otros les aplaudan. Y si bien nuestra mano derecha no debe saber lo que hace nuestra izquierda o lo contrario, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios debemos hacer buenas obras, pero invitándole también al otro que reconozca a Cristo como su Salvador. En medio de esas buenas obras también estamos llevando la palabra, el amor de Dios, demostrando el amor de Dios, pero también con esas buenas obras vamos llevando la palabra de Dios al otro, compartiendo la palabra de Dios. Y con esta palabra surge una gran pregunta: ¿cómo ser sal y luz, como lo decíamos ahorita, en medio de la pandemia? En nuestra casa podemos ser sal, en nuestra casa podemos ser luz, pero también con nuestros vecinos podemos ser luz, podemos ser sal y luz, ayudando al otro, preocupándonos por el otro, orando por los otros, unos por los otros, saludando al vecino, compartiendo
un mercado? ¿Por qué no pagando uno de los recibos que quizá mis hermanos o mis vecinos no tienen los medios como pagar uno de sus recibos de servicio público? Compartir unos con otros, mis hermanos. No hay excusa que estamos encerrados, entonces no podemos hacer nada ni ser luz. Al contrario, este es el tiempo para demostrar al otro que Cristo está en nuestras vidas, que Cristo habita en nosotros, que somos luz, que hemos recibido ese hermoso privilegio de ser llamados sal y luz. Pero como sal y luz debemos reflejar, debemos cumplir con nuestro propósito. No podemos quedarnos encerrados sin cumplir nuestro propósito como hijos de Dios. Estamos encerrados. Algunos tenemos la oportunidad de salir por momentos, por tiempo. ¿Por qué no aprovechar esos tiempos, esos momentos para hacer buenas obras, para hacer obras de caridad, para ejercer precisamente nuestro cristianismo y no seguirnos quedando callados, mis hermanos? Comparte la palabra por redes, comparte la palabra por WhatsApp. Como dice el pastor, no solo mensajes, no solo fotos bonitas de ánimo, no, la palabra, porque la palabra es la que obra en el corazón del hombre, la palabra es la que convence, el Espíritu Santo convence a la persona, a las personas por medio de la palabra, mi hermano. Entonces te invito a que seas sal, a que seas luz en este tiempo. Este hermoso sermón nos sigue invitando a que seamos ese reflejo de Cristo Jesús en nuestra casa y allá afuera, donde están las tinieblas, donde necesita habitar Cristo. Así que mi hermano, yo te invito a orar, a que oremos. Y como quizá en la iglesia teníamos por costumbre, ora por ese hermano, por ese vecino, por esa persona que quizá está atribulada. Te invito a que ores en este momento por aquel que necesita esa palabra, aquel que está aún en tiniebla, aquel vecino que tú ves que quizá ni saluda porque está amargado, porque está solo, porque está endeudado. Quizá tú sabes que algún vecino tiene un hijo o un familiar enfermo. Te invito a que oremos en esta noche. Te invito a que ejerzamos esos nombres que nos ha dado Jesús, que somos sal y que somos luz. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque una vez más tú nos recuerdas como hijos tuyos que somos sal y que somos luz, que debemos cumplir con nuestro propósito, Señor, y en esta hora nos ponemos, Señor, de acuerdo, Padre, para orar con mis hermanos, Dios, por nuestros vecinos, nuestros familiares, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, recordando, Señor, que tú, Jesús, moriste en la cruz del Calvario por todos los hombres, Señor, para darle la esperanza, la oportunidad de tener una vida diferente, Señor, de tener vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Oramos por nuestros vecinos, nuestros familiares, por los que están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, para que sea quitada, Señor, toda venda de sus ojos, Señor, y que pueda ver la luz de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo sea convenciendo a mis vecinos, a mis allegados, a aquellos que no conocen de ti, de pecado, de justicia, de juicio, de la necesidad de ti, oh Dios. Acuérdate, Señor, de cada uno de mis vecinos, Señor, de aquellos que con los que no me comunico, Señor, de aquellos que cuando yo voy en la calle, Señor, quizá no saludo, quizá no veo, Señor, pero tú sí ves, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, convence de pecado, de justicia, de juicio, de la necesidad de ti, Señor, a mis familiares que aún no te conocen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses, que uses a mis hermanos aquí que están escuchando, que me uses a mí, que nos uses a cada uno de nosotros, Señor, para hacer esa sal, esa luz, Señor, que hoy tú nos estás invitando a hacer, Señor, a no quedarnos quietos, sino a cumplir con nuestro propósito, aún en medio de todo lo que está sucediendo alrededor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú nos guíes, Señor, a llevar, Señor, a dar lo que tú quieres que demos, Señor.
Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el momento preciso, en la circunstancia precisa, Señor, cuando quizá mi hermano, mi vecino se sienta solo, se sienta triste, atribulado, tenga una necesidad económica. Pon ese sentir en mi corazón, Señor, para orar, pero para hacer algo más, para dar un paso más allá, Señor, y demostrarle tu amor, Señor, que mi vida refleje tu amor, que mi vida, Señor, refleje, Señor, esa luz que tú me has permitido tener, que eres tú, Jesús, que mi vida refleje lo que hay en mí, Señor, que te refleje, que yo sea tu reflejo, precioso Jesús. Hazme, Señor, hazme más como tú, precioso Jesús, mirando la necesidad de los otros, Señor. Que mi vida, Señor, que mi vida refleje el amor del Padre, el amor de Dios hacia los otros, hacia este mundo que está en tinieblas y que no conoce la luz que eres tú, precioso Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir tu propósito como iglesia, Dios, de llevar tu palabra, de llevar, Señor, tu palabra a otros, de compartir tu palabra, Señor, para que otros glorifiquen tu nombre, Señor, por medio de nuestras vidas también, Señor. Te doy gracias, Señor, gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de los que tomamos este tiempo para escuchar la palabra, la enseñanza en esta noche, Señor. Yo te pido que bendiga a sus familias y nos alientes, nos des ánimo, nos fortalezcas en este tiempo, Señor. Más que nunca tu iglesia necesita ser levantada. Tu iglesia necesita ser fortalecida, Señor, salirnos de la comodidad, Señor, y llevar más tu palabra. Tenemos la responsabilidad, Señor, de proclamar tu palabra, Señor, en este tiempo y en todo tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese hermoso privilegio, Señor, por ese hermoso privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de leer tu palabra, de meditar en ella, Señor. Yo te pido que esta palabra no vuelva vacía, sino nos lleve a hacer un cambio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mi hermano, ¿qué vas a hacer esta semana? Es más, ¿qué vas a hacer de aquí al jueves, que es la próxima enseñanza, para hacer sal y luz? Ahí te dejo esa tarea, mi hermano. ¿Qué vamos a hacer de aquí al jueves para hacer sal y luz? Te invito a que hagas algo por alguien, que reflejes el amor de Dios por medio de un acto de cuidado. Y no me lo tienes que contar, no se lo tienes que contar a nadie, sino solamente para que otros glorifiquen a Cristo por medio de lo que tú vas a hacer. Te invito, mi hermano, a que lo hagas. Y damos gracias a Dios por este tiempo y me despido. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarme en esta noche. Bendiciones.